Siempre deberíamos tener, y más en el sector inmobiliario, creo yo, una buena asesoría y un buen abogado o abogada de cabecera, ¿no? Alguien que permanentemente esté con nosotros desde el inicio de nuestro negocio. ¿Cómo estamos, mis amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde cualquier parte del mundo que nos estén viendo, hoy tengo el honor de presentar a José Canales, abogado, empresario e inversionista en el sector fintech. Con ustedes, José Canales. Mi estimado Cristian, muchísimas gracias por la invitación y permíteme dar la confianza hacerte la pregunta, ¿hace cuántos años nos conocimos? Ya más de 10 años aproximadamente, doctor, justo cuando yo hacía mis pininos en el rubro inmobiliario. O sea, estaba recién empezando y yo tuve la oportunidad de conocerlo en la universidad. Fue uno de mis maestros en el área legal. Mira, ve, qué buenos recuerdos y me viene a la memoria acabando las clases de Derecho Civil Contratos. Se acababa la clase, pero me quedaba siempre contigo con las preguntas adicionales y me llamaba mucho la atención ese ímpetu y esas ganas de aprender que siempre has tenido. Bueno, nuevamente agradecerte por la invitación. Estoy muy orgulloso de ti, soy uno de tus seguidores de todo el éxito empresarial en el rubro inmobiliario que estás teniendo. Y el día de hoy quisiera compartir contigo y todos los amigos que nos están viendo un poquito también de lo que nosotros venimos haciendo en el sector fintech. Sí, cuéntenos, Doc, justamente me trae recuerdos, ¿no? De hace mucho tiempo y eso es importante. Me acuerdo cuando empecé en bienes raíces, pues tenía muchas dudas, ¿no? En los contratos, cómo se manejan los contratos privados, contratos con arras, a plazos. Entonces, justo en la materia que coincidí, que me tuviera la oportunidad que me enseñara fue en el tema de contratos, ¿no? Y pues ahí a sacar el jugo, porque era una parte primordial al momento que yo empecé a hacer mis desarrollos, mis proyectos inmobiliarios, porque en ese momento pues yo no había estudiado, digamos, una profesión para hacer desarrollo, ¿no? Y qué bueno que trajo a colación, digamos, hoy inaugurando el estudio junto al doctor José Canales, un gran amigo, porque de eso se trata, ¿no? Y ya posterior empezamos a encontrarnos, a pedir su asesoramiento también, porque uno nunca deja de aprender. Y de ahí vi que obviamente estaba manejando, por ejemplo, unamanito.net, Dólar Dólar Sol. Sol, ¿no? Y entre otras empresas. Actualmente nos sigue asesorando en el área legal. Y eso pues es digno de poder mostrar a toda la comunidad ahora, ¿no? Cuéntenos parte de su experiencia, doctor. Bueno, Cristian, empezaremos siempre en orden cronológico. Te cuento que yo ya voy a cumplir 28 años en el ejercicio de la abogacía y podría dividir este tiempo en los primeros 20, donde estuve netamente en el sector del desarrollo, los servicios legales, ¿no? Hasta que empecé a conocer, gracias a unas empresas de redes de mercadeo en las que estuve, este término del coaching. Y me empezó a llamar tanto la atención que llegué a estudiar 3 diplomados, 3 certificaciones de coaching con instituciones internacionales y el desenlace o la consecuencia de eso, pues un breve paréntesis, el coaching no es sino mayéutica, que es preguntarse, ¿no? Preguntarse en qué puedo mejorar. Y si es con la ayuda de un coach que va realizando esas preguntas, mucho mejor para la autorreflexión. Me di cuenta pues que en estos 20 años que habían pasado ya de ejercicio profesional, solamente me estaba desarrollando en ese sector, ¿no? En el sector legal. Entonces surgió la pregunta, ¿y por qué no podría también hacer otra clase de emprendimientos o negocios? ¿Qué me limita o qué me está encasillando a seguir solamente como asesor en el sector legal, ¿no? Y el año 2018, a inicios, un día te cuento, había ido con mi hijo ahí cerca al Óvulo del Avelino, acá en Arequipa, donde se cambian los dólares en la calle. Hice el cambio, mi hijo en ese momento tenía 13 años y me hace la pregunta, papá, y acá en la calle es peligroso cambiar, ¿qué tal y te roban el dinero?
pues sí, pues tenía razón, ¿no? En esa observación que había hecho. Y me hace la pregunta también mi hijo, ¿y no habrá, papá, otras formas de cambiar tus dólares por internet? Era el año 2018 y yo, en mi ignorancia supina, le contesto a mi hijo, mira, hijo, solamente hay dos formas de cambiar dólares, en la calle o en el banco, pero el banco no conviene porque siempre te paga una tasa que no te rinde lo más, ¿no? Si no te pagan menos. Y bueno, ahí acabó la respuesta a la pregunta, pero esa pregunta me quedó dando vueltas durante la tarde y en la noche. Agarré la laptop, puse Google y me doy con la sorpresa que mi hijo tenía razón. Había otras formas también de cambiar dólares que no era ni la calle ni el banco. Y estamos hablando de las casas de cambio digitales. Y ahí surge dolarsol.com. Fuimos la primera casa de cambio digital en todo el sur del Perú. Más o menos para comentarte un poquito en números, en los primeros 4 años logramos cambiar más de 60 millones de dólares, haber atendido a más de 1.500 clientes con 18.000 operaciones realizadas. Y nunca llegamos a tocar un billete ni de $1. Todo 100% digital. ¿Qué te parece? Muy, muy, muy bueno porque a veces dicen que hay que volverse niños para poder explorar un poco más nuestra creatividad, ¿no? Y esa pregunta de su hijo en ese momento fue interesante. Papá, ¿y no hay formas de cambiar estos dólares por internet? Y a veces uno se bloquea, ¿no? Cuando uno está, digamos, en ese círculo vicioso de solamente ver o apagar fuegos empresariales, fuegos del emprendimiento, no ves más allá de las oportunidades, ¿no? Por eso, de ahí delegar y otras cosas que vamos a hablar, nace este tiempo de poder pensar. Napoleón dice, ¿no? Las mejores ideas son las que están aquí en tu mente. Dice que se ha extraído más oro de la mente humana que de la propia tierra. Entonces, en las ideas está el negocio verdadero. Y qué bueno esta oportunidad. Pero mi pregunta va, usted es un profesional del área legal, abogado de profesión, pero en el interín, ¿cuánto así le sirvió el tema de las redes de mercadeo? Porque se busca algo más siempre, ¿no? Buscamos algo más, a ver, qué más hay en este mundo para poder explorar? Porque lo tradicional, y valgan verdades, es edúcate, busca un buen trabajo y ten tu casa y ya, pues, ¿no? O sea, pero el ámbito del emprendedor es siempre buscar algo más. ¿Cuánto le ayudó las redes de mercadeo? He visto personas, por ejemplo, emprendedores, empresarios, que han estado en varias redes de mercadeo. Probablemente no muchos han tenido éxito en ese campo, pero las habilidades que han podido aprender les ha ayudado para poder hacer crecer su negocio o equipos de liderazgo. Creo que le has dado al clavo en que las redes de mercadeo, independientemente de los productos o servicios que ofrezcan, al menos las buenas redes de mercadeo, porque hay que separar siempre la paja del trigo, ofrecen dos cosas, llamémosle dos habilidades de poder, como se llama ahora, que son claves para cualquier clase de emprendimiento o negocio. En primer lugar, las ventas. Y las ventas, si hacemos una visión 360 grados, no nos las enseñan, ¿no? Así como hay muchas cosas que no nos enseñan en colegio, en la universidad, etcétera, en las ventas tampoco. Y lo segundo creo que es también, y lo acabas de decir, ir superando esos temores o supuestos obstáculos que quizás no existan. Entonces estamos hablando de una superación. No quiero ponerle el cliché personal porque hablamos de superación en sentido amplio, ¿no? Entonces, si utilizando estos sistemas educativos que tienen estas empresas, que a muy bajo costo nos los brinda, y podemos aprovechar esas nuevas habilidades de poder para nuestros propios emprendimientos o negocios, pues no hay que desperdiciar, creo yo. Sí, una de las personas que admiro, por ejemplo, Grant Cardone y Robert Kiyosaki, ellos recomiendan que toda persona debería
si digamos no tiene mucho capital al momento de iniciar, debería involucrarse en redes de mercadeo. Como menciona, ¿no? Al final, buenas redes de mercadeo, porque también hay temas de pirámides y todo eso. Coincido mucho, en algún momento de mi vida estuve, no siempre, una parte, estuve en una red de mercadeo, pero no le llamaban así, sino le llamaban una red, digamos, de educación, ¿no? Ujú. Donde tú comprabas un producto y algo que me gustaba de esa red de mercadeo en sí era que comprabas el libro, un paquete, ¿no? Te venían libros de finanzas, en ese tiempo eran pues CDs, ¿no? Ahora Claro. ya ni se usa, ¿no? Pero en ese tiempo era CDs, y bueno, y ha ido cambiando. Entonces me gustó mucho porque tú aportabas una cantidad de dinero y podías promover esta red con otras personas. Y qué mejor de poder promover educación, ¿no? Era una muy buena información que aprendí ahí, ¿no? Y no solamente eso, sino también aprendías oratoria, liderazgo, inglés, tener contactos a nivel internacional y todo eso. Entonces me gustó, pero en el camino me di cuenta que yo debía de enfocarme en un ámbito específico que eran los bienes raíces, ¿no? Porque también involucraba tiempo, poder conectar con otras personas. Entonces ahí aprendí el poder del enfoque también. Me ayudó mucho en parte de mi crecimiento, conocer personas, pero también soy de la idea de que uno debe enfocarse en algo, ¿no? Si es en ventas, pues me enfoco en ventas. Si es, en mi caso, desarrollo inmobiliario, ¿no? Excelente. Permíteme también comentarte un poquito más a raíz de lo que acabamos de compartir. Eh, Cuando lancé Dolarsol, que fue este primer emprendimiento dentro del sector fintech, y luego hablamos un poquito qué son las fintech y qué clases de fintech existen y cuáles podrían beneficiar a nuestros amigos que nos ven que están en el tema inmobiliario, eh, me permitió, como bien dices tú, ampliar mi red de contactos. Inclusive en octubre del año 22, luego de haber hecho este promedio de ventas que te comenté de 60 millones de dólares en 4 años cambiados, eh, una de las empresas de nuestra competencia se alió con nosotros. Se alió, entonces, gracias a esta alianza, a la fecha ya estamos llegando a una meta de 300 millones de dólares cambiados, ¿no? Y pues ya más de 5.000 clientes, tanto personas naturales como empresas. Y estoy seguro que después de este podcast, muchos de nuestros amigos que nos están viendo nos van a tomar como una opción de los servicios de cambio, porque nuestras tasas son muy competitivas, sobre todo para ustedes que están en el sector inmobiliario. Y bueno, ahí seguimos avanzando. ¿Cómo se llama la empresa con la que se La ha alianza que fusionado? hicimos, Ujú. y los invito a todos a que puedan visitar nuestra página, es safex.pe, safex.pe. Ahí, doctor, ¿por qué la gente debería cambiar, digamos, Ujú, en Safex o con otra casa de cambio digital, digamos? ujú, Por qué lo debería hacer y no de la forma tradicional, ¿no? En la ujú. calle o, digamos, en el banco. Bueno, por muchas razones, y creo que hoy más que nunca que hablamos del tema de inseguridad, yo no lo digo, están ahí las cifras. Más del 32% de peruanos hemos sido víctimas de delitos contra el patrimonio, robo, hurto de dinero en las calles, ¿no? Entonces, ¿para qué exponerme a cambiar esos 100 dólares, 1.000 o 10.000 o 100.000 dólares en la calle cuando me pongo pues en la mira de los amigos de lo ajeno? Punto uno. Punto dos, hoy también, viéndolo desde el lado de vista tributario, la SUNAT, la UIF, y ustedes en el sector inmobiliario saben y conocen muy bien, ¿no?, de estos actores también que tenemos que tomar en cuenta cuando realizamos nuestros negocios, no discriminan en esos ingresos de dinero en nuestras cuentas. A veces sacamos los 100.000 dólares de mi cuenta de dólares, voy a la calle y luego ingresan 370.000 soles a mi cuenta de soles, ¿no? Y muchas veces la SUNAT asume, y también la UIF, que son dos ingresos de dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque el amigo cambista de la calle pues no me da una boleta de venta o factura con la cual yo puedo acreditar que es en mi propio dinero que está haciendo cambio de una moneda por otra, ¿no? Entonces, otra ventaja, uno, el tema de seguridad. Dos,
el tema de tener un monitoreo, un seguimiento, ¿no? Un orden, llamémosle, en nuestros negocios, con los cuales mañana más tarde le podemos decir a SUNAT, a UIF y a quien fuera, es mi propio dinero, ¿no? O es la venta de tal terreno, o compré este terreno, vendí este otro, luego salí y cambié con Safex y tengo acá mi factura, mi boleta de venta. Y el término correcto es trazabilidad. Hay una trazabilidad de mis operaciones. Y eso, mis queridos amigos, que estamos en los negocios en general, tanto inmobiliarios como otros, debemos tener muy en cuenta, ¿no? Porque a veces ganamos mucho dinero, pero dado que no tenemos ese, entre comillas, orden, lo perdemos. Lo perdemos con multas a SUNAT, con temas de investigación por lavado de activos de UIF y en fin, ¿no? Entonces, seguridad, tema de orden, porque tenemos ahí una trazabilidad y todos los cambios sustentados en comprobantes de pago, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy, muy importante hoy en día, así es que nuevamente la invitación a que puedan utilizar nuestros servicios. Y digamos, doctor, este tema de las fintechs ya viene creciendo cada día más, ¿no? Uh-huh. Estos son, digamos, como unos aplicativos en el tema financiero, ¿no? Uh-huh. Para hacer transacciones, como lo ha mencionado, como dollarsol.com, que ahora se ha fusionado o se han generado esta alianza con Safex, ¿no? Uh-huh. Entonces, si una persona, digamos, que quiere empezar a crear su fintech, ¿cómo lo podría hacer? Porque no solamente es en el tema financiero, sino también esto se puede relacionar al tema inmobiliario, ¿no? ¿Cómo puede hacer para dar esos primeros pasos para crear una fintech? Excelente. O cómo podemos nosotros innovar relacionado al rubro inmobiliario, ya que conoce el tema de las fintech. Bueno, en primer lugar, comentar que recordarán ustedes, el año 2008 sufrimos una crisis financiera mundial, ¿no? Que nació en Estados Unidos. Y como respuesta, digamos, a este mal manejo financiero, ¿no? De las grandes instituciones de la economía, empiezan a surgir respuestas de las personas, ¿no? Decir, oye, ¿qué tan seguro está mi dinero en el banco? O qué tan seguras pueden ser estas instituciones, ¿no? Grandes que mueven la economía mundial. Y me parece que a esa fecha, y en realidad siempre fue así, la respuesta es que no son tan seguras, ¿no? Entonces aparece, digamos, estos servicios llamados fintech, que no son sino micro o pequeñas empresas que sin ser bancos prestan servicios financieros, pero su característica es a través del uso de plataformas digitales. Entonces, para ubicarnos un poquito, hablamos de fintech, por ejemplo, cuando encontramos una casa de cambio digital, cuando encontramos empresas de préstamo o lending, por mencionar algunas, inversiones.io y en fin, Hola Andy, etcétera. También hablamos de fintech cuando encontramos pasarelas de pago. Acá quiero traer a colación o plantear un caso, por ejemplo, Kulki, que es muy conocida, fue una de las primeras fintech peruanas adquiridas por un banco en Perú, ¿no? Esto ya ocurrió hace algunos años atrás, pero vemos cómo las propias instituciones financieras, los propios bancos, empiezan un poquito a voltear la mirada y ver cómo estas pequeñas o microempresas que también brindan servicios financieros no solo son su competencia, sino también pueden ser empresas que pueden ser aliadas de ellos, ¿no? Entonces, volviendo al tema de las casas de cambio, por ejemplo, las instituciones financieras, los bancos, para ellos es negocio, quizá en más de un 30% de sus ingresos netos el cambio de divisas. Y las fintechs, las casas de cambio digitales, de alguna manera, obviamente no van a poder competir con uno o más bancos, pero sí están poco a poco ganando ese espacio, ¿no? Hablamos de fintechs también
cuando hay esta posibilidad de poder adquirir acciones o porcentajes de otras empresas, ¿no? Ese es el modelo de crowdfunding a través de compra de acciones. Y en fin, tenemos ahí una serie de variantes en las cuales el sector inmobiliario podría también beneficiarse, por mencionar algún otro que antes lo estuvimos conversando contigo, el tema de la tokenización relacionado al sector inmobiliario. Aún en el Perú no lo tenemos desarrollado, falta el tema de la regulación. Por cierto, no existe en Perú una ley fintech. ¿Qué te parece? Existen las fintech, pero en Perú no tenemos una ley fintech. Y la pregunta también que quisiera hacerte como buen abogado que eres tú, ¿necesitamos leyes o marcos legales para que los negocios funcionen? ¿Qué opinas? Claro, digamos, la regulación se debe dar o sea, debe estar un paso más adelante que la situación en la cual se está llevando, ¿no? O sea, debe ser no solamente previsoria, sino solucionar ese vacío que tiene el empresario, ¿no? Porque el empresario busca soluciones inmediatas, no busca que le generen complicaciones en el proceso. Cuando estuve en los Emiratos Árabes, para hacer un desarrollo inmobiliario, el Estado te apoya, se involucra contigo para que sea un desarrollo inmobiliario exitoso, un desarrollo inmobiliario vanguardista que vaya acorde a su planificación. Pero lamentablemente muchas veces no vemos eso por parte del Estado y eso ocurre muchas veces también en el aspecto legal, ¿no? Entonces, en lugar, digamos, de que haya ese apoyo, ese impulso por parte del Estado a través de las municipalidades o gobiernos regionales para decir, oye, a ver, ¿qué desarrollo vas a hacer? Ya, siéntate acá, vamos a hacer una junta con todos los regidores, con todos los el área de desarrollo urbano, ¿cómo te podemos apoyar a ti? O sea, ¿qué diferente sería en ese sentido, ¿no? Y nacen las leyes, oye, para poder promover el desarrollo inmobiliario, el desarrollo urbano. Entonces, yo creo que para el tema de fintech o cualquier otro negocio, la ley debe ser una ley que impulse la productividad de ese emprendimiento, de ese negocio. Ahora, si vemos que esto ya está, o sea, los negocios digitales no es que están cambiando el mundo, ya cambiaron prácticamente la forma de hacer negocios a nivel mundial. Y el Estado, a través del Congreso, debe promover normas e impulsar estas normas para que pueda regularse de manera rápida, soluciones rápidas y poder avanzar. Porque nos vamos a quedar obsoletos y no va a haber inversionistas como ustedes. Oye, quiero invertir aquí, pero no hay algo que me regule. ¿Qué hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces quedas en un vacío y el inversionista extranjero dice, mira, ¿para qué invertir en Perú si todavía no está regulado? Es meterse en problemas y el extranjero por lo general no quiere tener complicaciones porque hace sus negocios pues de manera rápida y eficaz, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo, pero también lo dicen los libros y la experiencia, y tú seguramente en el sector inmobiliario también lo vives a diario, la realidad siempre va delante del derecho. La realidad siempre va un paso más adelante que la regulación. Y como todo en la vida, pues eso quizás no sea ni bueno ni malo, ¿no? Porque si le vemos el lado positivo o el lado de la ventaja en los negocios, en la medida que no hay una ley y que la Constitución Política del Perú, ¿no?, nos da esa libertad de contratar y esa libertad contractual y no hacer nada que la ley no prohíba, ¿no? Entonces tenemos esa posibilidad o esa facilidad y el ejemplo es justo lo que estábamos conversando, ¿no? Fíjate cómo pese a que no hay una ley fintech, existen las fintechs en Perú y mueven no millones, sino miles de millones de dólares, ¿no? Entonces seguramente vendrá pronto, imagino, una regulación, porque ya vienen operando desde el año 2016, 17 en Perú, claro, ¿no? Y cuando llegue esa regulación, lo que sí esperamos es que sea una regulación marco, ¿no? Porque cuando hay la regulación trae por consiguiente, y lo acabas de mencionar también, muchas restricciones, muchos requisitos, pues también es lo contrario, ¿no? O sea, el inversionista por un lado no invierte porque no hay regulación, correcto,
pero también se da que el Cuando inversionista no invierte porque es muy burocrático. Hay una norma que en lugar de impulsar, prohíbe, ¿no? O Y te sea, pone muchos requisitos, implica muchos exacto. Y como costos. bien mencionas, o sea, la norma se crea, digamos, el derecho, una de las fuentes del derecho es la costumbre, ¿no? O Ujú. sea, en base a la costumbre del ser humano se van creando las regulaciones y lo mismo va a suceder ahora, ¿no? O sea, ya hay negocios fintech, no está regulado, pero se tiene que adecuar a lo que ya está funcionando. Exactamente, exactamente, como bien lo dices tú. Permíteme volver a un poco la experiencia de Dólar Sol, luego Safex y algunos autores que has comentado, ¿no? Cada uno de nosotros, los amigos que nos escuchan, buscamos pues esa añorada, ¿no? Soñada libertad financiera, los ingresos pasivos, residuales, pero cómo se come, cómo se mastica, cómo es, ¿no? Entonces, la experiencia que hemos vivido nosotros, un poquito en pequeño, pero quisiera compartirla, gracias a esta alianza que tuvimos con Safex, toda nuestra cartera de clientes que veníamos trabajando en Dólar Sol, ahora cambian con Safex y eso genera, ¿no?, mensualmente un pago residual o un ingreso pasivo mensual. De todos los clientes que eran de Dólar Sol, ahora con Safex, más los nuevos clientes que nosotros también vamos invitando a que trabajen con nuestra propuesta, que esperamos que sean todos los miembros de tu comunidad, que desde ya les ofrecemos una tasa preferencial, ¿no? Entonces, vemos cómo en la práctica los libros nos enseñan mucho, pero definitivamente el mejor maestro, pues siempre creo que es la experiencia. La experiencia es madre de todas las ciencias, creo, ¿no? Así es, mi estimado Porque Cristian. justo hablábamos antes de empezar el podcast, nos acompañó Rodrigo y decían, ¿no? O sea, estos podcasts están ayudando a muchos empresarios, emprendedores a tomar mejores decisiones, ¿no? Y cómo uno aprende de la experiencia de otras personas que ya han recorrido todo un camino. Y eso me trae a la mente de que no solamente se trata de hacer negocios, no solamente se trata de ver el tema económico, sino también el tema de apoyo social, ¿no? Por ejemplo, cuéntenos un poco más de .net. .net, ¿no? Gracias, gracias. Mira, unamanito.net surge como consecuencia del juego Cash Flow de Robert Kiyosaki. Entonces, yo sé que tu comunidad conoce y juega este juego de mesa de finanzas, y si es que no es así, los invitamos, ¿no?, a que vayan, acudan a algún amigo, a algún grupo. Es un juego, la verdad, muy didáctico y que poco a poco te va dando principios de lo que es tener un negocio, de lo que es tener una empresa. Entonces, cuando yo conocí allá por el año 2005, en estas redes de mercadeo, el tema de ventas, de desarrollo, en fin, ahí también conocí el juego Cash Flow. Y apenas conocí el juego, me di cuenta del potencial, y mis hijos, al menos los dos mayores, aún eran niños, ¿no?, de 6, 7 años. Entonces yo con mi esposa le enseñé a jugar el juego, que también, por cierto, le gustó, y surgió en nosotros la idea, cuando nuestros hijos vayan creciendo un poquito más, hay que enseñarles a que jueguen, ¿no?, y que más o menos pues tengan un nivel, más allá que ganen o pierden el juego no interesa, sino que aprendan, ¿no?, las bases que propone el juego. Entonces, así fue, hasta llegamos, te cuento, a formar un club de Cash Flow. En mi oficina iban 36 personas, porque armamos mesas de 6, que es el número de jugadores máximo por juego, y armábamos 6 mesas, y ahí con mi esposa también involucrábamos a mis hijos, que ya tenían 9, 10, 11 años, y jugaban ya con personas, venían amigos economistas, contadores, ingenieros, jugaban ellos ahí. Y aprendieron a jugar, siguieron creciendo, y más o menos el año 2022, un día después de jugar en casa, surge la idea de mis hijos mayores de cómo en el juego te enseña a ser primero
negocios pequeños, porque inicialmente pues tu capital es mínimo, ¿no? ¿Y cómo es que se le dificulta en el juego al emprendedor o al que quiere hacer negocios empezar un negocio pequeño, pero creo que lo que siempre nos falta en la mayoría al comienzo es capital? Entonces me dicen ellos, papá, ¿y por qué no hacemos una página web en la cual unas personas que quieran ayudar a otros a hacer sus negocios los puedan, ¿no? Dar esa mano con un aporte, ¿no? Y bueno, surgió en ellos esa idea y me pongo un poquito a revisar y de lo que ellos me estaban hablando era del crowdfunding o financiamiento participativo financiero. Claro que ellos no me lo iban a decir con esas palabras porque están en cuarto y quinto de secundaria, pero esa era la idea, esa era la propuesta. Entonces así surge unamanito.net. Hasta el nombre lo pusieron ellos. Les digo, ¿qué nombre se le puede poner a una página que promueva a los emprendedores en etapa inicial? Y papá, cuando tú nos quieres pedir que te ayudemos, nos dices, dame una manito. Entonces que se llame Una Manito. Y así nació unamanito.net. Te cuento que fuimos incubados en la incubadora de negocios Jaco Emprende UNSA de la Universidad Nacional de San Agustín y pudimos tener el honor de ganar varios premios nacionales, inclusive uno de ellos de la Agencia de Cooperación Internacional COICA de Corea del Sur. ¿Y qué es lo que hace unamanito.net? Lo que permite es que cualquiera de nuestros amigos emprendedores que nos estén viendo, de manera gratuita, sin costo, pueden subir su propuesta, su proyecto. 2 clases de proyectos, tanto de negocios como de ayuda social. Tenemos muchas ONG, asociaciones que también suben su proyecto o su propuesta. Es como crearse un Facebook, ¿no? Puedes subir fotos, pones tus enlaces de TikTok, Instagram, YouTube, etc. En otras palabras, gratis te promocionamos. Y adicionalmente a ello, la pasarela está integrada, o la página, perdón, está integrada a 2 pasarelas de pago. Uno, a Mercado Pago, gracias a la cual el emprendedor, al subir su proyecto, enlaza su cuenta personal a Mercado Pago, lo cual le permite recibir apoyo, donaciones, con cualquier tarjeta de débito, crédito o Yape a través de la pasarela de Mercado Pago. Y la otra propuesta que hemos integrado es una pasarela de criptomonedas estables. Y ahí también, si me permites, brevemente luego hablar de las criptomonedas, que creo que sí, porque inclusive merecen un punto exacto, aparte. Y se viene el tema también de las subastas, ¿no? Esta página de subastas que tiene relacionado al rubro inmobiliario, que lo vamos a ver ahora, está muy interesante porque va a permitir que muchas personas puedan vender o transferir sus propiedades a través de esta propuesta que está planteando. Continúa, doctor. Entonces, eso es lo que permite unamanito.net. Quiere decir que yo subo mi proyecto, la plataforma, la página no me cobra nada, ¿sí? Más bien me permite publicitarme, marketearme, ser parte de una comunidad de emprendedores y adicionalmente a ello poder recibir financiamiento, tanto en moneda fiat, soles, como en criptomonedas estables, USDT, USDC. Y ahí hablamos que podrías recibir apoyo de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque las criptomonedas, pues, una de las características es que no tienen fronteras, ¿no? Entonces, eso es lo que propone unamanito.net. ¿A qué emprendedores está ayudando actualmente unamanito.net? Digamos, está enfocado a 2 clases de emprendedores. Emprendedores en etapa inicial, ¿no? Alguna idea de negocio nueva, un poco la experiencia que hemos ido viviendo en las incubadoras de negocios, principalmente en Jaco, donde hemos estado varios años, y bueno, aún continuamos perteneciendo, así como a la incubadora de negocios de la Universidad Católica Santa María. Vemos que ideas hay muy buenas, pero que no llegan a plasmarse, y a veces pues por falta de 600, 700 soles o 1000 soles, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitas constituir una empresa, ¿no? Y el notario público te va a cobrar por la escritura.
Registros Públicos te va a cobrar las tasas registrales para que tu empresa se inscriba. Tu marca tiene que ser registrada en Indecopi. Por más que el Estado nos haga rebajas a las tasas para registrar nuestras marcas, aún así cuestan dinero, 400, 500 soles. Entonces, creemos que estas propuestas iniciales necesitan ese empujoncito, ¿no? Para tener un registro de marca, para tener una personería jurídica, y quizá ahí sea pues el punto de inicio o de despegue, ¿no? ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para participar en unamanito.net? Mira, el único requisito es querer emprender. O la otra propuesta que tenemos es también que puedan usar nuestra plataforma aquellos proyectos o propuestas de ayuda social, ¿no? Entonces, a diferencia de los negocios, en la otra propuesta nosotros lo que queremos es también querer invitar, ¿no?, a la comunidad en general a que tenga afinidad con una forma de ayuda, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchas asociaciones, ONGs enfocadas en el tema ambiental, en el tema de apoyos a niños, de protección a animales, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos esas dos propuestas, de negocios en etapa inicial y de ayuda social. Buenísimo. Y cuéntanos, doctor, sobre el tema de las subastas, ¿no? Porque es un tema que no se ha visto mucho, pero que va a ir creciendo en el tiempo. Bueno, adicionalmente a la profesión base de abogado, también vengo ejerciendo el cargo de martillero público ya poco más de 15 años, y a raíz de eso sabrán todos ustedes de la comunidad que la gran mayoría de remates, subastas, pues son las que se llevan a cabo por el Poder Judicial por deudas que tienen las personas o empresas con los bancos o instituciones financieras, ¿no? Entonces, de acá a unos años, y no hay mal que por bien no venga, reza el dicho, el año 2020 que empieza la pandemia, forzadamente nos trajo la digitalización. Y el Poder Judicial no fue ajeno, ¿no? Entonces ha implementado un sistema que se llama Remaju, a través del cual ahora los remates judiciales se llevan a través 100% digital de esta plataforma del Poder Judicial que es Remaju, ¿no? Y nosotros también ahí tenemos una propuesta, ¿no? Una propuesta más del lado, digamos, privado, particular, que es una plataforma que es subalatam.com, en la cual nosotros queremos invitar en general a los amigos de la comunidad del sector inmobiliario, del sector empresarial, micro, pequeñas empresas que tienen algunos activos en desuso. Llámese quizá desde inmuebles propiamente, vehículos, maquinaria, que esté operativa, pero que, y acaba otro dato, se dice que los activos en desuso para un negocio generan en un año un promedio del 30% de su valor. O sea, pese a que están en inactivos, te siguen generando gasto, ¿no? Porque te ocupa un espacio, porque tienes que tener un tema de seguridad, etc. Entonces, estos activos en desuso podemos monetizarlos. Y ahí es donde subalatam.com ofrece también esta posibilidad, ¿no? A que estos activos en desuso, sin costo para el propietario, ¿no? Nosotros organizamos una subasta de forma privada y es el adjudicatario quien nos paga una comisión. Para el caso de inmuebles del 3% y para el caso de otros bienes 5%. Entonces el propietario, el amigo empresario, emprendedor, no le genera ningún costo utilizar nuestros servicios, ¿no? Entonces de esa forma también nosotros queremos darles esta propuesta, ¿no?, de otra forma de venta forzada. ¿Cómo le beneficia, digamos, al propietario de estos bienes que está en desuso o que probablemente quiere sacar al mercado una propiedad? O sea, ¿por qué tendría que usar subalatam.com? Bueno, por muchas razones. En principio porque, y tú eres un experto en la venta directa te implica costos de tiempo y de dinero, ¿no? Vamos a poner un ejemplo simple. Cuando yo directamente quiero vender mi casa, pues tengo que poner un aviso en un diario, usar plataformas digitales, en fin, pagadas o no, pero igual.
Y luego empiezan las llamadas, ¿no? Aló, sí, he visto el aviso de su casa, por favor el precio. Y nos empiezan a llamar muchos amigos también corredores, ¿no? Y eso nos genera tiempo, ¿no? Estar contestando esas llamadas y sumado a eso las visitas, ¿no? ¿Cuántas veces tienes que estar saliendo un domingo o el cliente no puede tal día y tú tienes que hacer otra cosa o encargar a otra persona y eso genera costos? Entonces, podrías tú evitarte todos esos costos de tiempo y dinero y darnos a nosotros el bien con un precio mínimo. Y sobre ese precio mínimo nosotros poder ofertarlo en la subasta, ahorrándote, ¿no? Toda esa gestión y todo ese gasto que podrías hacer. Entonces, digamos, de cierta manera le beneficia al propietario porque no va a invertir al momento que sube esa propiedad, ¿no? No le Ya sea genera su bien costo. mueble o su bien inmueble, no No le le genera un genera, costo al no. subir. Pero sí, el que compra sí paga una comisión, Así es. ¿no? Ajá. Entonces, este tema de las subastas, entran varios postores y pujan para, digamos, convenir en un precio determinado. Sí, la plataforma ya está implementada para que de forma automática, siguiendo el ejemplo de Remajo, que es lo que entiendo la mayoría de tu comunidad ya conoce, igual en nuestra página ya está totalmente automatizada para que los postores, una vez que se dé inicio a la subasta, puedan empezar a darle clic al botón de Enter y automáticamente se empieza a dar la llamada puja, ¿no? En el caso de inmuebles programamos pujas de 50 o 100 dólares cada vez que se hace la oferta y el sistema lo que hace es, luego de un doble llamado sin que se mejore la última puja, procede a dar por ganador al de la oferta mayor. Y esto siempre y cuando el propietario acepte esa propuesta también. Para eso previamente celebramos, como buenos abogados que somos, un contrato, ¿no? En este caso, un contrato a través del cual se nos encarga de darle ese servicio y en el contrato también el propietario nos dice, mi terreno no lo vendes por menos de 55,000 dólares, ¿no? Entonces la oferta de la subasta empieza en 55,000, que es lo mínimo, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos conseguir un precio mayor al mínimo que nos ha dicho el propietario. Digamos, al tope o un precio mayor de Del lo que... mínimo hacia arriba. Del ¿No? mínimo hacia arriba. Claro, no hacia abajo. Buenísimo. Sí. Doctor, he visto que hay varios emprendimientos detrás de toda esta información que nos está brindando. Uh-huh. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha podido superar en el transcurso de este tiempo? Bueno, yo creo que en sí son muchos los retos, ¿no? Pero podríamos resumirlos quizá en algo que es constante, en los cursos, en los libros, que son estas famosas creencias limitantes, ¿no? Y bueno, creo que un poco les he compartido en estos breves minutos cómo es que después de casi 20 años dedicándome exclusivamente, ¿no?, a brindar mis servicios de asesoría legal, no me había cuestionado yo que no necesariamente tengo que desarrollarme como abogado, sino también puedo, ¿no?, yo realizar otra clase de negocios, otra clase de emprendimientos. Entonces yo creo que ese fue un poquito el antes y el después. Y lo otro es que quisiera resaltar, actualmente tengo 51 años, es que no es tarde, ¿no? Al menos en los tiempos en los que estamos viviendo hoy, nunca es tarde para poder empezar nuevos emprendimientos y nuevos negocios. Les voy a ser honesto, siempre lo digo, no es un secreto, cuando lancé DolarSol, que era una plataforma basada en servicios digitales, usando una plataforma, yo no sabía absolutamente nada de lo que es marketing digital, de lo que es hacer una página, pero aún así nos lanzamos a la piscina y acá estamos. ¿Cuál fue ese reto de poder digitalizarse, ¿no? Porque eso ha sido hace unos... 2018, unos Sí. años que probablemente una persona a esa edad puede decir, oye, esto no va conmigo, ¿no? Y mucha gente inclusive a esa edad, digamos, ni siquiera dice, oye, Facebook, TikTok, ¿qué será eso, no? Entonces, meterse a administrar un tema digital netamente Uh-huh. es un reto muy grande.
Bueno, sí, efectivamente, acá también yo quisiera traer a colación el apoyo, ¿no? El apoyo que uno tiene en casa, empezando por la familia, mi esposa, mis hijos, que aún ya adolescentes, pero veían en mí y me incentivaban, ¿no? A que continúe, a que siga. Y eso también creo que es un factor importante, ¿no? Pero eso no siempre ocurre. O sea, la mayoría, el 80% de emprendedores, a veces hasta la familia no le apoya en sus emprendimientos. Dicen, no, ¿qué vas a hacer? Dedícate a algo seguro. Y este es un caso contrario, ¿no? ¿Cómo ha forjado usted ese carácter, digamos, en la familia como para poder tener esa reciprocidad en los emprendimientos? Es cierto lo que dices. Y acá seguramente todos los que nos están escuchando y viendo que son emprendedores o algunos que se están animando a hacerlo, van a tener a sus familiares y amigos más cercanos como sus primeros detractores o pinchaglobos, como se les llama. Pero es parte de la vida, creo, ¿no? O sea, eh, quizá en el fondo estos familiares o estos amigos cercanos no le están haciendo con una mala intención, ¿no? Eh, Sino quizá como advertirnos, ¿no? De un posible fracaso en el negocio, pérdida de dinero, lo cual es válido, ¿no? Porque también seamos honestos, del 100% de emprendimientos, y tú ayúdame con las cifras, en el primer año, ¿cuántos fracasan? Casi el 70%, ¿Cuántos llegan a los 5 años? unos 10, 20%. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento, mis queridos amigos, nadie la tiene ganador, ¿no? A nadie la tiene ganador. Definitivamente hay muchos riesgos, muchas situaciones que uno tiene que enfrentar y pues acá también, como bien lo mencionas tú, hay un tema también de resiliencia, ¿no? De perseverancia, de estar dándole, dándole, dándole. Mira, lancé yo el negocio el 2018 y ¿dónde me iba a imaginar que en marzo del 2020 todos encerrados en la casa y que eso hizo que el negocio que habíamos lanzado, Despegue más, porque porque todos estaban encerrados. nadie salía de la casa, o sea, todos nuestros amigos, amigas que salían a cambiar sus dólares a la calle ya no podían. O quizás sí, pero con muchas restricciones. Entonces no les quedó otra que digitalizarse, ¿no? Entonces, también hay unos temas coyunturales, definitivamente, ¿no? Que ayudan a que nuestros negocios pues vayan saliendo poco a poco adelante. Pero al final es la oportunidad, ¿no? Dice que cuando la oportunidad aparece, solamente hace caso a quienes están preparados, ¿no? Pero mucha gente no lo ve porque no está preparada para ver esa oportunidad. Entonces la oportunidad uno lo crea. ¿Y por qué? Porque Dólar Sol, si no se hubiera creado en el 2018, probablemente nunca hubiera pasado esa experiencia en pandemia, ¿no? O sea, me refiero a que no hubiera despegado cuando la gente estaba encerrada y necesitaba de ese servicio de cambio de dólares, ¿no? Entonces, creo que se crea la oportunidad. ¿Qué opina? Sí, la oportunidad justamente es estar preparados, ¿no? O más que oportunidad, he leído por ahí algunos libros, hablan de suerte, ¿no? Y la suerte no es otra cosa que estar preparados para un momento, ¿no? Entonces, en el mundo del emprendimiento, pues ocurre lo mismo. En los diferentes negocios en los que estemos, eh, si estamos ya preparados, y acá la preparación quisiera subrayarla mucho, enfocada en la educación. El tema de nuestra educación o autoeducación, porque ahora hay tantas posibilidades de autoeducarse. Una prueba de ello es este podcast, del cual soy hincha porque veo todos los programas que vas haciendo y te felicito también por ello. Es parte de esa preparación, de esa autoeducación. Entonces, una vez que se trabaje en ello y definitivamente, pues, acá observo también en este salón, ¿no? Algunas muestras de espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, acá veo que tienes un Buda, veo que por acá tienes un bonsai, y sé, porque tú lo cuentas,
que no solo es el tema del negocio y el dinero, sino también el trabajo que tú como emprendedor, y te tomo como ejemplo, uno tiene que hacer de manera interna y espiritual. Entonces, todo eso va haciendo que vayamos consiguiendo éxito en nuestros negocios. Buenísimo, doctor. Mire, hay muchos, estoy seguro que nos están viendo, nuestro público, según las estadísticas de YouTube, es entre 35 y 50 años. Es nuestro público y varones por lo general. Ajá. Y también tenemos un público de mujeres, que es poco menor en la plataforma YouTube, pero en Facebook nos ven más mujeres, ¿no? Entonces, eh, mi pregunta va, ha hecho varios tipos de inversiones, ¿sí? Emprendimientos, inversiones, Dólar Sol, unamanito.net, que es también una labor social, el tema de las subastas, ¿no? ¿Y qué le recomienda? Digamos, hay muchos profesionales que nos están viendo, que tienen ese ánimo de hacer inversiones, ya sea en el rubro inmobiliario o ya sea en un emprendimiento o en otro tipo de inversiones, pero tienen ese temor, ¿no? El temor, uno de los temores más grandes es de un emprendedor, digamos, que no se atreve a hacer algo diferente, o de una persona que no quiere, que no se atreve a dar ese paso, es el miedo a perder, uno. Dos, el miedo a las críticas, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa si pierdo? Se van a burlar de mí, voy a ser rechazado, ¿no? Tienen ese temor del rechazo. ¿Qué le recomiendas? Porque en toda esta experiencia que ha tenido, o sea, sé que ha habido muchos retos, ¿no? Tantos de repente digitales, personales, laborales. ¿Qué le recomendaría a una persona? Porque al final son nuestros sueños. O sea, uno se siente vivo, uno se siente feliz haciendo lo que hace, ayudando a otras personas, sirviendo a otras personas, ¿no? Dólar Sol, ¿cómo sirve? A través de los cambios de dólares, ¿no? O sea, que la gente no vaya hasta el banco, no pierda tiempo, no haga colas y lo puede hacer inmediatamente mediante el aplicativo. Y que no le roben en la calle. Y que no le roben en la calle, entre otros, ¿no? Entonces, es una forma de servir a través de una empresa, a través de una inversión que hace. Entonces, hay mucha gente que tiene esa idea, la gran idea, la tiene rondando día y noche, pero no se atreve porque tiene miedo a perder, tiene miedo a las críticas, tiene miedo de repente a ser rechazado, o es más, ¿no? O inclusive hasta separarse de su pareja, tiene miedo, ¿no? ¿Qué le recomiendas a esta persona que nos está viendo el día de hoy? Bueno, yo les recomendaría que para ir perdiendo ese miedo, empiecen a dar paso a paso, ¿no? Poco a poco, avances, ¿no? En los emprendimientos. Y nuevamente para ello quiero resaltar otra vez el tema de la educación. Entonces, tenemos ahora la posibilidad de prácticamente tener en la palma de nuestras manos a través del celular a personas exitosas, como por ejemplo acá Cristian, y en fin, tantas personas que están haciendo negocios de manera fructífera y van avanzando, y uno puede ir aprendiendo de ellos, ¿no? Entonces, punto de partida, educación. Segundo punto, creo que esos primeros pasos sí o sí se tienen que dar invirtiendo. Porque ¿de qué sirven los libros y la teoría y el yo algún día y el sueño y se van pasando los años? Entonces, ese miedo podría ir superándose haciendo pequeñas inversiones. Y ahí también tenemos diversidad de posibilidades. Acá yo quiero contar una experiencia personal, por si acaso no es propaganda, no me han pagado. Inversiones CEO, que es una fintech que la había mencionado antes, nos permite a los emprendedores, inversionistas, por ejemplo, desde 50 soles, 100 soles, juntar una especie de pozo o vaso, ¿no? De 100.000, 150.000, 200.000 soles. ¿Cuánto invertí yo? 100 soles, ¿no? Y una vez que se juntan estos 200.000 soles, la plataforma lo que nos permite es que todo ese dinero sea prestado a una empresa que en los próximos 5 o 6 meses nos va a hacer la devolución de nuestro capital más nuestros intereses. Entonces, si yo voy perdiendo ese miedo a la inversión, a ir probando emprendimientos, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Yo creo que si perdemos 100 soles no se va a acabar el mundo, como se dice, y lo que sí va a generar en nosotros primero es un aprendizaje, ¿no?
Y lo segundo, quizá no menos importante, es ver cómo nuestro dinero, 100 soles, que podría estar ahí dormido en la billetera o en nuestra cuenta de banco o debajo del colchón, en 5 meses, a una tasa de interés anual de 26%, podrían convertirse tranquilamente, ayúdame con la matemática, 13 en 113, 114 soles, ¿no? Entonces, ya, es un Es inicio, un es un paso, aprendizaje. como dice, ¿cómo aprendes a nadar? Nadando. ¿Cómo aprendes a invertir? Invirtiendo, O por como lo ha qué, dicho, ¿no? o por qué no comprar en preventa un terreno acá con Cristian Lanasca en uno de sus excelentes proyectos que tiene, uno de ellos en Tarapoto, que me estoy animando pronto a ser uno de tus inversionistas, eh, y aprovechar, ¿no? Cómo es que un terreno, lo conversaba justo con mi hijo viniendo acá al local del podcast, comprado en preventa, como se dice, en plano, uno va y no hay nada, pero en los próximos 6, 8 meses uno regresa a su terreno y se encuentra ya con pavimentación, pistas, veredas, y le decía a mi hijo, quizá ese terreno lo has podido comprar por poner un monto, $30,000, pero al retorno al terreno a Tarapoto en esos 6, 8 meses, ya esos $30,000 se han convertido en 50 o $60,000, y ni qué decir al año o 2 años. Entonces son otras formas, digamos, de inversión en la que quizá, si bien es cierto, se, se invierte, valga la redundancia, un poquito más de dinero, pero aún así nos va generando esa posibilidad, ¿no?, de aprendizaje y de ir viendo cómo nuestro dinero realmente puede trabajar para nosotros. O sea, sí es posible que el dinero trabaje para uno. Yo creo que sí. Y Sí, no sí. hay excusa, porque he puesto un ejemplo de 100 soles y el segundo ejemplo de $30,000, ¿no? Y en ese intermedio de los 100 soles a 30,000 hay muchas variantes y posibilidades de hacer pequeñas inversiones o negocios. Aprovechando su experiencia en el área legal, ¿no? Ujú. Más de 2 décadas ya ejerciendo el derecho, ¿qué recomendaría a un inversionista en el aspecto legal? Bueno, definitivamente, y hay muchos chistes y bromas al respecto, ¿no? Así como Jesucristo, pues, al momento de la crucifixión tenía ahí a sus acompañantes, con las comparaciones alejadas del caso, por supuesto, pues siempre tenemos que estar de la mano con un buen contador y un buen abogado, ¿no? Aún con estos emprendimientos o negocios pequeños, siempre tenemos que tener nuestras cuentas bien en orden, los impuestos pagados a SUNAT, para que mañana más tarde, después de 4 años, imaginan ustedes, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? La SUNAT después de 4 años nos pide cuentas hacia atrás. Imagínense, en 4 años ya se me ha perdido la boleta, el voucher, la factura, ya ni me acuerdo si vendí, compré, no me acuerdo de nada. Y es más, no tengo los documentos. En cambio, si tenemos una buena contabilidad, no vamos a tener ningún problema. Y por otro lado, bien que lo mencionas, pues tiene que ir de la mano siempre con una buena asesoría legal, ¿no? A veces escatimamos, y acá quiero dirigir directamente a nuestros amigos del sector inmobiliario, escatimamos en pagar 100, 200 soles por la redacción de una minuta, independientemente el colega abogado que la haga, ¿no? Pero decimos, no, ya en la notaría lo hacen todo, y para qué, y quizá esa cláusula o esa palabrita, y tú lo sabes bien, Cristian, ejemplo, ad corpus. ¿Qué pasa si compro un terreno ad corpus? En la partida registral dice 200 metros cuadrados. Ya pagué, me di la mano con el vendedor en la notaría, me voy corriendo a mi terreno, saco mi wincha y hay 195 metros. Me faltan 5. Regreso corriendo a la notaría y le digo al notario o al abogado que me hizo la minuta, llamémosle minuta de fábrica, ¿no? Porque sale, y no nos revisan las cláusulas nosotros mismos. Al final es nuestro dinero, ¿no? Tenemos que saber también un poquito de leyes. Para eso también están los abogados, para que nos puedan asesorar correctamente. Y en el ejemplo, si dice ad corpus, ¿qué hago con mis 5 metros
cuadrados. Pregunta de examen, retrocedemos 15 años. ¿Qué me respondes? Claro, ya compró. Ad corpus es tal como está pues, el terreno, ¿no? Por eso era buen alumno. Eso sí me acuerdo, porque yo le pregunté justamente, doctor, ¿y cómo hago si compro, no? No está bien titulada. La cláusula ad corpus, tú compras tal como está, con piedras, casas, árboles, ya todo te pertenece, ¿no? Bueno, y miren cómo es que esta simple palabrita en latín, ¿no? Ad corpus, implica que podría haber de menos hasta 10%. Ojo, hasta 10%. Y consecuencia de esas dos palabritas no me queda como comprador acción legal o derecho a reclamo. Ojo. Y ahora alguien me podría decir de los que nos están viendo, José, ¿y qué pasa si voy corriendo el terreno y hay 210 metros? 10 de más. Ahí se invierte la figura. ¿Quién va a ir corriendo a buscar al comprador? Al vendedor, al vendedor. Al vendedor. Para pagarle el excedente. Y eso va a ocurrir, no, porque va a decir quien ya compró, no, un momentito, acá dice ad corpus y yo ya te compré así, ¿no? Ya después tendrá que hacer su regularización, en fin. Entonces, son situaciones que a manera de ejemplo nos permiten ver cuán importante es que siempre deberíamos tener, y más en el sector inmobiliario, creo yo, una buena asesoría y un buen abogado o abogada de cabecera, ¿no? Alguien que permanentemente esté con nosotros desde el inicio de nuestro negocio, que sabe cómo hacemos los negocios, sabe cómo, como se dice, nuestro feeling, ¿no? Y que nos acompañe día a día en el crecimiento de nuestros negocios. Entonces, el tema legal es primordial. ¿Alguna experiencia que haya tenido en el tema inmobiliario legal? Bueno, justo este ejemplo que acabo de poner es real, ¿no? Es real. Y el mismo ejemplo, solo que ahora vamos a invertirlo, que también es otro caso real. ¿Y qué pasa si no dice ad corpus? ¿No? Entonces dice, vendo terreno, 200 metros cuadrados, pero no dice ad corpus. Y me faltan 5. Entonces ahí sí puedo reclamar, porque he hecho una compra, ¿no? Bajo medida. Entonces tú me tienes que dar mis 200. Como no dice ad corpus y me faltan 5, me devuelves. O me aumenta 5, menos probable, ¿no? Porque ya todo está lotizado. Entonces me tienes que devolver equivalente a 5 metros que te he pagado. Porque en realidad tengo 195. ¿Cierto? Otro ejemplo, los contratos preparatorios y las arras, ¿no? Ahí también tenemos un fin de situaciones que se pueden ir dando en la práctica, el pacto de reserva de propiedad, en fin, el derecho es muy amplio y yo creo que en el sector inmobiliario hay mucho ahí siempre por tener presente en los contratos. Entonces, amigos, un consejo de un conejo, no escatimemos, por favor, en contar siempre con una asesoría legal y siempre tratemos de tener un abogado o abogada de confianza que nos vaya acompañando en ese proceso. Y ahí yo quiero hacer una propaganda, Cristian. Yo creo que parte de tu éxito, más allá que tú eres abogado, también es que siempre te sabes, digamos, rodear de un buen equipo profesional. Sí, eso lo aprendí también en el camino, porque al inicio, bueno, cuando empecé a hacer mis primeros desarrollos, yo era el contador, el abogado, era el vendedor, era el presentador, era todo en uno solo, ¿no? Yo hacía todo. Entonces ahí me di cuenta de que, o sea, no, además que era desgastante, no se hacía correctamente, no se realizaba correctamente. Entonces, en el camino aprendí a delegar, a contratar a personas con experiencia, a profesionales que ya tienen, están perennemente en la cancha, en su campo, ¿no? Porque yo puedo saber, puedo entender, pero redactar todo el contrato con las cláusulas necesarias lo hace el abogado con experiencia, con resultados, y por eso trabajamos también con usted, doctor, y con, ¿no?, un área legal que en cada área nos va asesorando, independientemente de lo que se necesite en la empresa, ¿no? Pero eso se aprende en la práctica y haciendo, porque al inicio queremos, por ahorrarnos, como dice, o sea, Katy, financieramente, si tú te ahorras ese pago de esos dólares que vas a pagar al asesor, financieramente no es rentable, porque si haces algo mal,
al final vas a terminar pagando 3, 4, 5 veces más el error que has cometido por no asesorarte correctamente, ¿no? Y me viene a la mente otro ejemplo también muy recurrente hoy en día. ¿Cuánto vale el terreno? $30,000. Oiga, pero pongamos 20, porque voy a pagar más alcabala. El vendedor no se hace mucho problema, ¿no? Dice, bueno, pongamos 20. Me das 20 en cheque de gerencia en la notaría y 10 en efectivo. Ya está. Pregunta a todos, y acá otro término legal que nuestros amigos también del sector inmobiliario tienen que manejar así, el ABC, el saneamiento por evicción. ¿Qué cosa es saneamiento por evicción? ¿Qué pasa si después que ya compré el terreno está mal la titulación o están mal los poderes del gerente, de la empresa, de la constructora que me vendió? Y en fin, mil y un problemas que pueden surgir después de la venta. Y yo voy a ir a reclamar la devolución de mi dinero. Pregunta, amigos, ¿cuánto me devuelven? ¿30 que efectivamente yo pagué o 20 que dice el contrato y que yo, comprador, casi exigí que le pongan? ¿Por ahorrarme cuánto? $10,000 de alcabala. 3% de 10,000, $300. Ajá. ¿No es cierto? Más o menos, más o menos. $300. Por ahorrarme $300 perdí 10,000. Claro, más o menos por ahí va la fórmula, ¿no? Por ahorrarme $300 en pagar alcabala, perdí 10,000. Saneamiento por evicción. Yo creo que, doctor, vamos a tener una masterclass de derecho, clases de derecho para no abogados, porque Excelente. la mayoría de emprendedores, empresarios, debemos de conocer la parte legal, ¿no? Yo siempre les digo, o sea, si quieres por lo menos entender qué es el derecho, deberías leer la Constitución, o sea, cuáles son tus derechos y tus obligaciones, como mínimo, ¿no? Entonces, y a todos cuando hacemos clases en las masterclass, en los eventos gratuitos o pagados que tenemos, de ley, o sea, a todos, y todos se ponen a leer su Constitución, ¿no? No, Entonces, definitivamente, pues la Constitución nos da las bases, ¿no? y al final, o sea, entender el derecho no significa que ellos van a hacer el contrato, sino que vas a hacer las coordinaciones correctas con el abogado. Vas a entender qué es lo que el abogado te quiere transmitir, porque, valgan verdades, a veces el abogado habla términos técnicos. Por ejemplo, el tema de ad corpus, ¿no? Y le dicen, ya, bueno, vamos a poner ad corpus, pero ¿qué significa eso? ¿Qué ¿no? Entonces, implica, no? claro, Y o sea, mira, con los ejemplos claro, que hemos puesto, cómo tiene repercusiones. yo hasta ahora me acuerdo, ¿no? O sea, por eso yo pregunté en ese tiempo en la clase, me acuerdo. Muy ¿Qué es bien, ad corpus? Cristian. Ahí está, tal cual. Entonces, hasta ahorita se me queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, entender eso va a ayudar que puedas tomar mejores decisiones al momento de invertir y también puedas hacer mejores negociaciones, porque entiendes en qué estado legal está el inmueble y la propiedad, ¿no? Doctor, como recomendación a nuestros amigos empresarios, emprendedores que nos están viendo, inversionistas, 3 recomendaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Ya nos comentó la educación, que el conocimiento es importante. Así es. 3 más, doctor, adicionales. 2 más nada más, Ya, para 2 ya más. no aburrirlos tanto. Yo creo que uno, el tema de educación; 2, el tema de la asesoría, que también la acabamos de comentar, ¿no? Que es fundamental. Y quizá el tercer tema, que ya va más a lo personal, ¿no? Que es un poco ir trabajando pues también en nosotros mismos, ¿no? Porque ¿cómo queremos tener esos flujos, ese dinero, esos sueños, Dubái, etcétera, cuando no estamos nosotros evolucionando también, ¿no? Como personas, espiritualmente, ayudando a los demás, en fin, ¿no? Entonces yo creo que esos 3 aspectos son un buen inicio para cualquier emprendedor. Buenísimo. Y esto me hace recordar, doctor, estas recomendaciones muy buenas que muchos no la toman, ¿no? Por ahorrarse, como bien lo dice. Y a veces ese ahorro te genera mayor pérdida. O sea, ni siquiera es inversión, es pérdida. Porque decía la historia de Henry Ford, ¿no? Dice, una de sus frases de él, o sea, si a él en algún momento lo tildaron de ignorante, a Henry Ford, ¿no? Porque digamos, no sabía ciertas fechas de algunas guerras que habían pasado, el nombre de algunos diplomáticos de la fecha, y le nombraron un periódico muy reconocido en ese tiempo, lo tildó de ignorante. Lo llevaron a juicio, y en juicio Henry Ford dice, ¿no?
demuestra, dice, o sea, ¿por qué me llamas ignorante? Por no saber ciertas fechas de esta guerra o de estos diplomáticos, le dice, ¿no? Entonces, y le dice, la verdad, el abogado que lo denunciaba, o que lo acusaba de ignorante, le hacía preguntas de ese tipo. Entonces le dice, Henry Ford le contesta, la verdad que yo no sé. O sea, no sé la respuesta y creo que la audiencia que está acá tampoco lo sabe, y eso que tienen maestría y tienen educación superior, le dicen, ¿no? Ya. ¿Cuántos de ustedes saben? Es más, le pregunta Osado, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben la respuesta? Y nadie levanta la mano. Entonces le dice, pero si tú deseas, yo puedo llamar en este momento a alguien de mi equipo que te lo va a responder inmediatamente. No necesariamente yo. ¿Y crees que una persona ignorante va a ser capaz de poder generar este tipo de motor de 8 cilindros que estamos generando, etcétera? Le dice, ¿no? Y el juez, al finalizar la audiencia, todos le dan el veredicto a favor de Henry Ford. Obviamente había demostrado que su inteligencia o su capacidad para resolver ciertas cosas o en su negocio provenían del asesoramiento de un conjunto de profesionales, de personas que lo asesoraban a él, ¿no? Y él tenía la capacidad de crear y de hacerlo realidad aquello que estaba pensando. Finalizando el juicio, viene el juez y le dice, señor Henry, bueno, usted ganó el juicio y le felicito porque yo conduzco uno de sus automóviles, le dice, ¿no? Era hincha Sí. de los carros Ford. Entonces, qué importante, qué gran recomendación nos da el tema del asesoramiento. Y eso lo aprendí a prueba y error en el transcurso de mi vida, y qué mejor realmente ratificarlo para todas las personas que nos están viendo. Y muy agradecido que pueda compartir su experiencia, doctor, y que quede en pie el tema de dar asesoría para empresarios, emprendedores, para, digamos, derecho para no abogados, ¿no? Excelente, Conocimientos en derecho excelente. para no abogados, porque es algo que va a ayudar a muchas personas. Enfocado al sector inmobiliario, que es lo que nuestra comunidad requiere. Sí, exacto. Cuenta conmigo para ello. Buenísimo, doctor. ¿En qué redes sociales le pueden seguir? Bueno, de manera personal estamos en LinkedIn, en Facebook, y principalmente los invitamos a que visiten nuestros negocios digitales, que son www.safex.pe, nuestra casa de cambio digital. Operamos a nivel nacional. Nuestra plataforma de crowdfunding para apoyo a emprendimientos y causas de ayuda social, unamanito.net. Y para el tema de subastas privadas, subalatan.com. Muchísimas gracias, mi estimado Cristian. Nuevamente felicitarte, estoy muy orgulloso de ti. Uno, por haber sido mi alumno, pero más que eso, por ser un gran amigo. Como siempre, te deseo muchos éxitos y sigue adelante. Gracias, doctor. Señores, esto fue un podcast con José Canales. Nos vemos. Adiós, gracias.